Para centrarnos un poco aquí en España, me gustaría saber Sí. cuáles son las principales criaturas criptozoológicas que nos podríamos encontrar. Vale. Aquí España es una especie de pequeño crisol, ¿no? En el que encontramos un poco de todo, ¿no? Como yo siempre digo que no hace falta irse a lejanos montes de Estados Unidos o las estepas siberianas para encontrar bichos raros, porque los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, realmente. Eh, si hablamos en este caso de reptiles voladores, tipo pterodáctilos, no sé qué, en España tenemos y hemos tenido algún caso muy, muy paradigmático. Por ejemplo, que luego si quieres comentamos un poco de cada caso. El de pues, en 1990 sobre Barcelona sucedió durante varios meses la existencia de uno o varios pterodáctilos de este tipo, ¿no? Fue visto por centenares de personas, además, ¿no? Hay centenares de testigos sobre ello. Si hablamos de la existencia de otras humanidades, de yetis o bigfoots, la zona de los Pirineos es una zona absolutamente caliente en este sentido, y hay incluso investigaciones en curso ahora mismo intentando encontrar pruebas que demuestran la existencia en algunas zonas, pues de lo que podría ser el yeti local, es el Basajaun, es el nombre que recibe, sobre todo en la zona de País Vasco Navarro, incluso en la zona ostense ya. En la zona catalana, por ejemplo, el tipo de yeti que tenemos cambiaría un poco, de tamaño menor, los simiots, ¿no? Que son unos seres que parece que vienen atemorizando la zona del sur de Francia y el norte de Cataluña, pues desde el año 1000 aproximadamente hasta prácticamente podríamos decir que ahora con numerosos avistamientos. Hay algún caso, por ejemplo, uno en 1993 en Peña Montañesa, en Huesca, en el que es muy curioso también, si que avanzamos un poco. Tenemos Nesis, por supuesto, o sea, que cualquier lago del mundo que se aprecie tiene que tener su propio monstruo, y en España también. Por ejemplo, el lago de Banyoles en Gerona pues tiene al Drac, que es su dragón, ¿no? Antes hablabas de las leyendas y tal. Los dragones no dejan, los dracs, estos plesiosaurios, no dejan de ser dragones, ¿no? De algún modo Claro. redefinidos en el momento actual, que bueno, en la época de la Edad Media acompañaban a todas las princesas y a todos los caballeros andantes, ¿no? Y tenemos también monstruos marinos de todo tipo, de serpientes marinas que de vez en cuando se dejan, luego vemos que pueden ser, se dejan caer por las costas españolas, calamares gigantes. En España tenemos la suerte de tener dos de los tres mayores caladeros de calamares gigantes que hay en el mundo. Uno es en el sur de Tenerife y otro es en el caladero de Carrandi, frente a las costas de Avilés. Además, en Luarca, en Asturias, creo que es el único museo del mundo de calamar gigante, que merece la pena visitarlo si pasáis por allí. Tiene una colección bastante extensa de calamares gigantes y de otro de las profundidades. El calamar gigante es un caso curioso porque hasta hace no mucho, a lo mejor 50 años, era un críptido. Era una criatura estudiada por la criptozoología porque se tenían referencias, había pues bueno, algún testimonio del final del siglo XIX, desde que un barco francés, el Alecteón, divisó por primera vez entre las costas precisamente de Tenerife un calamar y bueno, tuvo una especie de lucha con él, ¿no? Incluso parece ser que uno consiguió recuperar uno de los tentáculos, que fue llevado a la Academia de Historia Natural de París, donde se estudió y tal. Y entonces, como decía, el calamar gigante fue un críptido, fue un animal mitológico, el mitológico kraken, Mm. que, bueno, pues poco a poco se fue conociendo y ahora está en los libros de biología. A pesar de ello, se cree que existen algunas especies, al menos una especie, que sería el Hamiltonis, que le llaman, que sea un calamar colosal, porque hasta ahora los que se han encontrado en los de mayor tamaño pues andaban entre los 12, 18 metros, creo 15, 18 metros aproximadamente de tamaño, que no está mal. Pero Joder. el Hamiltonis, sí, no está mal ya para ser calamar. Pero el Hamiltonis se supone que podría llegar a medir hasta bueno, especulan 30, 40 metros por algunos avistamientos, por algunas marcas que han encontrado de ventosas en cachalotes, que se supone que son uno de sus depredadores naturales. Entonces, aunque el calamar gigante sigue siendo, ya es oficialmente un acompañante más del planeta Tierra, todavía hay una parte de esas especies, posiblemente, es una especie nueva, una especie colosal, que los criptozoólogos todavía investigan, ¿no?
Y luego, pues en España también tenemos, bueno, de esta parte paranormal que hablábamos de la criptozoología, por ejemplo, los chupacabras, los alien big cat, que también es un fenómeno muy del sur de Inglaterra, que son este tipo de felinos extraños, con características felinas, pero un poco extraños, que aparecen y desaparecen, ¿no? Así como por arte de magia. Es un fenómeno muy característico del sur de Inglaterra, sobre todo. Inglaterra en general, por eso todo el sur, pero que en España también se da bastante, ¿no? Pues seguramente en el ranking estemos los segundos del mundo o los terceros, donde también tenemos muchos casos de estos de Alien Big Cat, este tipo de panteras que casi cada verano sale algún caso en televisión. Avistad una pantera negra en Almería, en Granada, en Valladolid, ha habido muchas en los últimos años, ¿no? Luego nunca se encuentra nada. O con lo que te decía antes de los chupacabras, tenemos algunos casos en Canarias, por ejemplo, curiosísimos, ¿no? De chupacabras, ¿no? Incluso pioneros, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En cuanto a este tipo de ataques de esta entidad, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Relacionada también con el fenómeno OVNI, ha ganado. Como ves, estos son algunos de los, así a lo mejor, de los más conocidos, ¿no? Pero, ya te digo, en España tenemos o sea, yo en el archivo puedo tener aproximadamente, no sé, varios miles de casos, pues aproximadamente unos 3.000 o más o cerca de 4.000 casos históricos en toda la historia, ¿no? No solamente actuales, ¿no? Sobre este tipo, o sea, sobre manifestaciones de este tipo de fenómeno con criaturas raras, ¿no? En España, ¿no? Desde el primer caso que recuerdo es de Plinio el Viejo, me parece, en el siglo III antes de Cristo, una especie de pulpo de dimensiones gigantescas que ha atacado una fábrica de salazones en Cartella, en lo que hoy es Cádiz, ¿no? Este sería el primer caso, posiblemente a nivel mundial, del que haya una referencia escrita, pasando por el caso de un felino salvaje y totalmente extraño en la Valencia del siglo XVI, hasta pues el caso de un yeti que están investigando unos compañeros franceses hace un par de semanas, ¿no? Por los Pirineos. Quiero decir, que el fenómeno está vivo, que eso es lo bueno también. Mm. Que no es algo que no estudias historia solo, ¿no? Sino que en la historia te basas porque posiblemente hay muchos datos que te pueden ayudar para el caso actual, sobre todo en los casos en los que se repiten, ¿no? Esta cristozoología de repetición. Hay zonas en las que aparece, pues también por otro lado, si se trata de una especie animal, es dentro de lo normal, ¿no? Que aparezcan en una zona en concreta, con unas características concretas y no en cualquier sitio. Pero, o sea, de la historia tiras para bueno, pues ver qué ha pasado en esa zona, ver si hay casos similares, cómo se han comportado, ¿no? Los testigos, tal, que han dicho, pero que es un fenómeno vivo, porque cada 2 por 3 aparece, pues eso, un resto extraño en una playa, un avistamiento de un homínido, sobre todo, ya digo, en la zona de los Pirineos, o un pterodáctilo dando vueltas por Almería, por Valencia, por Barcelona, ¿no? Y la gente, pues, Es que ahí quería entrar yo, porque ¿cómo que pasan pterodáctilos por Barcelona y lo ven centenares de personas? Sí, sí. Es que el caso este es muy curioso. El caso este ha pasado, aunque no es un ave, el caso ha pasado de la historia del fenómeno como el del ave gigantesca de Barcelona, ¿no? Mm. Realmente sería un reptil, es un pterodáctilo, pero bueno, el plan popular es esto fue en 1990, en mayo aproximadamente. Claro, entonces no había internet, ni había redes sociales, ni TikTok, ni nada. Y la gente, cuando quería escribir algo, para que lo conociera el público, escribía una carta al director de un periódico. Y si tenían a bien, los de periódico te la publicaban. Bueno, entonces esto sucedió que a finales de abril o primeros de mayo se publicó una carta en La Vanguardia, en el periódico de Barcelona, en la que un ciudadano de Barcelona comentaba que su familia y él pues habían estado viendo cosas extrañas, sombras raras y un buen día graznidos extrañísimos, y que lo que le extrañaba es que llevaban varias semanas escuchando esto y viendo esto. Lo que le extrañaba es que nadie de las autoridades o nadie hubiera dicho nada y nada. Bueno, pues a partir de ahí hubo un aluvión de cartas, publicaron un par de 60 cartas de diferentes testigos, bueno, pues cada uno contaba lo que veía, lo que le estaba pasando y de todo. Bien,
El fenómeno duró, en principio, desde mayo hasta aproximadamente septiembre, y a raíz de esas cartas, luego hubo algo en prensa especializada también, algún artículo, pero básicamente la información se ha extraído de las cartas de la vanguardia. Pues hubo centenares, literalmente, de testigos, ¿no?, que lo habían visto en distintos lugares de Barcelona y en distintos lugares de alrededor, aproximadamente en un radio de unos 100 kilómetros. Posiblemente lo que hacía referencia no era a una criatura, sino a varias, ¿no? Y posiblemente de distintos, o sea, hay ejemplares adultos y ejemplares juveniles por la descripción que hacían, de un pterodáctilo, tranquilamente, ¿no? Un pterodáctilo dando vueltas por Barcelona. Hablaban de desapariciones de animales, de gatos, sobre todo. Hablaban de accidentes que había provocado accidentes de tráfico, ¿no? Pues la gente, bueno, pues que quedaban mirando el espectáculo, ¿no?, de lo que estaban viendo. El Zoo de Barcelona, biólogos, todos estuvieron ahí. Todo esto se puede ver en la Hemeroteca de la Vanguardia, está recogido. Y se pusieron todo manos a la obra intentando ver y dieron explicaciones pues muy peregrinas. Hablaban de la posibilidad de un buitre, de un albatros que se hubiera desviado de su ruta migratoria unos 3.000 kilómetros aproximadamente, ¿no? Pero no tenía nada que ver con esto. Bueno, pues como estas cosas empiezan, estas cosas suelen acabar también, ¿no? Entonces, pues, el interés va decayendo, pero durante esos meses, esos 4 o 5 meses, fue la comidilla de los bares de Barcelona, ¿no? Y la gente hablaba de esto. El fenómeno no estaba aislado ahí, claro, porque en esa misma época, en esos mismos meses, tanto en el sur de Francia como en el oeste de Italia, también se vieron hubo varios avistamientos de ese tipo de criaturas, ¿no?, por parte de otros testigos. Y durante los meses siguientes, ya no en Barcelona, pero sí en pueblos de alrededor, ¿no?, en zonas de alrededor, sí que todavía se dio algún avistamiento, ¿no?, algún encuentro con este tipo de criaturas muy, pues con un aspecto de pterodáctilo. Como ves, fue muy curioso, pero es que resulta que todo el levante español, desde Cataluña, pasando por, bueno, pues Castellón, Valencia, hasta Almería aproximadamente, es una zona también muy caliente de avistamientos de pterodáctilos. Además, desde hace muy pocos años, en los últimos 10 años, por ahí habrá habido otros tantos casos, ¿no?, indocumentados, con testigos fiables, ¿no?, de la presencia de estos reptiles del Jurásico, ¿no?, pues sobrevolando nuestros cielos. Hay un caso en Reus de hace no me acuerdo del año ahora mismo, a lo mejor lo tengo apuntado por algún sitio, del año 2014, me la tengo por aquí, en Reus. De nada. Sí, hace nada, claro, del 2014, en el que una familia, además a la que conozco personalmente, ¿no?, y con la que tengo relación, y que sé que no son nada fantasiosos por esto, vio ellos y otros cuantos testigos más, porque estaban en un atasco, ¿no?, pues a plena luz del día, 2 pterodáctilos. Que da un poco de vergüenza decir esta palabra, sino 2 pterodáctilos sobre Reus en 2014, ¿no? Pero eran 2 pterodáctilos sobrevolando, uno más grande y otro más pequeño, sobrevolando una zona cerca de un centro comercial de Gavarres, que ellos lo vieron en el atasco que estaba precisamente para entrar a ese centro comercial, y lo vieron durante casi un minuto, como iban, ¿no?, y desaparecieron ya por entre los bloques y tal. La envergadura la calcularon porque al día siguiente volvieron, y porque pasó por encima de unos bloques a baja altura. Entonces calcularon cuál era la envergadura aproximada del mayor, que fue el que pasó por encima de de la criatura mayor, por encima de los bloques, y calcularon que estábamos hablando de una envergadura alar de entre unos 10 y 12 metros, ¿no? Con lo cual estábamos hablando de un bicho importante, ¿no? Claro, No era un gorrión energetizado, ni mucho menos. Estábamos hablando de ese tipo de bichos, ¿no? En Almería, por ejemplo, en 2010 hubo un par de casos también, ¿no?, con unos meses de diferencia en unas zonas cercanas, con lo cual a lo mejor estábamos hablando de algo parecido, de la misma criatura, en el que también pues se vio esto. Es muy importante a veces, por ejemplo, en este caso de Almería, los que lo vieron fueron unos cazadores. Es decir, muchos de los testimonios, los testigos que tenemos son
por parte de cazadores, agricultores, ganaderos, naturalistas, biólogos, es decir, gente que está acostumbrada a vivir en el campo y a conocer, al menos conocer muy bien el entorno, ¿no? Su entorno, la fauna que hay alrededor. Porque, por ejemplo, yo me voy al campo y me lanzan un jabalí y puedo creer haber visto cualquier cosa. Yo soy de ciudad, ¿no? Y a mí me engañaría mi vista con todo, ¿no? Pero para alguien que, bueno, pues se ha criado, ¿no? En ese entorno y conoce, pues, las serpientes que puede haber en la zona, los pájaros, no sé qué tal, pues al final es una época, o sea, es un hábitat que controla, ¿no? Y si hay algo extraño, ¿no? Pues le salta, ¿no? Le llama la atención, ¿no? Y entonces, pues, su testimonio suele ser, en ese sentido, más fiable que a lo mejor lo que pueda ser en el libro, que no tengo ni idea de lo que estoy viendo, ¿no? Si no lo veo en el libro. Entonces, pues, en ese sentido, eh, vivimos en un país que tiene, pues, bueno, pues una gran trayectoria y una realidad actual también de avistamientos, de encuentros, de testimonios con estos seres extraños, estas criaturas imposibles, ¿no? En este caso, estos pterodáctilos, ¿no? Que bueno, que parece que de vez en cuando nos sobrevuelan. Parece fascinante. Luego también hablaremos de este fenómeno, ¿no? De la gente, de pues qué tipo de testigos pueden ser, Mm, si es fácil que se confundan. Pero para volver un poco a más leyendas, antes de tocar eso, mm. te quiero preguntar, porque claro, has dicho varias, que también te preguntaré por ellas, pero me ha entrado la curiosidad de saber si en 2023, 2022, ha habido algún caso más sonado. A nivel mediático, no. Mm. No ha habido ninguno. Sí que ha habido en 2023, por ejemplo, estamos en el 24, sí, en el 23, a principios, por ejemplo, de 2023, ha habido un caso también en el Pirineo de Gerona, en este caso, en el de encuentro con algo extraño, con algo relacionado con el fenómeno Yeti, con el fenómeno Bigfoot, incluso a nivel internacional. Yo creo que es el caso más curioso que he encontrado últimamente. Ese caso se sigue investigando aún y es, bueno, pues precisamente es un naturalista, es una persona que trabaja, que tiene una empresa relacionada con actividades de la naturaleza desde hace muchos años y que pasa, pues como él dice, 250 días al año en la naturaleza. Conoce la zona bastante bien y básicamente lo que ha encontrado, además lo ha encontrado en una zona entre la frontera española y la frontera francesa, muy cerca de Arles-sur-Tech. Arles-sur-Tech es una localidad francesa que se la conoce como la cuna de los simiot, que son unos supuestos seres, una especie de yetis de mediano tamaño con muy mala leche, ¿no? Y que desde la Edad Media hasta ahora pues se les relaciona con todo tipo de sufrimientos, tormentas, sequías, granizos, muy relacionado también en este caso con lo legendario, ¿no? Entonces, muy cerca de esa zona, lo que él encontró ha sido una serie de estructuras hechas con ramas de árbol y palos de árbol, que se atribuyen pues a la posible existencia de estos seres salvajes, de estas criaturas salvajes, de estos homínidos salvajes, prácticamente iguales que se han encontrado en otras partes del mundo, donde se han hecho expediciones en búsqueda de esto, por ejemplo en Siberia y en distintos lugares de los bosques de Norteamérica. Son construcciones muy toscas, algunas en forma de estrella, otras eh, pues con formas cuadrangulares, como pequeñas cabañas, pequeñas construcciones, ¿no? Como pequeños refugios. En algún caso todo muy tosco, ¿no? Pero que evidentemente son a todas luces artificiales, pues porque son en ángulo recto, han transportado árboles de otras zonas, ¿no? Algunos desde bastantes centenares de metros para construirlo. Algunos investigadores, por ejemplo, Burset, que es un investigador ruso, del Instituto de Homenología de Rusia, lo que cree es que se trataría más bien de pequeños nidos, a lo mejor, donde estos supuestos, suponiendo que digan, estos supuestos seres pernoctarían y también de algún modo algunas señales, sobre todo estas en forma de estrella, estas estructuras en forma de estrella, algunas señales como mojones o algo así, ¿no? Para determinar, bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Delimitar espacios y delimitar territorios, ¿no? Entre posibles diferentes grupos. Esto ya digo que es una teoría un poco de ciencia ficción, claro, porque estamos ya dando por supuesto que existen este tipo de seres y que además de algún modo tienen algún tipo de organización y Claro. de
de rivalidad, incluso entre ellos. Pero la investigación sí que está muchísimo más avanzada, tanto en la zona de Shoria, en Siberia, como en algunas regiones de Estados Unidos. Y este tipo de estructuras se han visto muy a menudo, ¿no? Y son prácticamente las mismas, ¿no? Que hay en este lugar de Gerona, que también se han encontrado en Huesca, en la carretera de Espierva a Bielsa, por ejemplo. Hay fotografías, además de ellas. Yo tengo, bueno, en Nueva Luz hay fotografías publicadas sobre estas estructuras, también atribuidas a este tipo llamémoslo, de Basahounds o de Yetis. Y hay un investigador portugués, Rui, que también ha ido a esta zona, ha ido también a los Pirineos, a la zona, una zona cercana a Irún, donde también ha encontrado, sus vídeos se pueden ver en YouTube, pero hace 3 o 4 meses, gran cantidad de estructuras de este tipo, también, como digo, atribuidas tradicionalmente a, bueno, pues a homínidos desconocidos, ¿no? En esta zona de Irún, ¿no? También con pequeños restos de haber realizado fuego en ellos. Es decir, alguien inteligente se sirve de esas estructuras, las crea y vive en ellas, ¿no? De un modo nómada o seminómada, ¿no? Seguramente. Entonces, volviendo al caso este de Gela que decía, encontró en 3 lugares diferentes ese tipo de estructuras en distintos grados de abandono. Por eso digo que posiblemente son tiene que ser de algún modo seminómadas, cercados, destruidos, y lo que le llamó muchísimo la atención, que aquí es lo que a veces, bueno, hace que pierda un poco el valor de lo que estás investigando y porque te lleva a chocar con otros fenómenos, ¿no? Casi mágicos. Aparte de estas estructuras y de esto que vio, del silencio que le envolvía, sentirse siempre vigilado, el escuchar pasos en la zona muy frondosa y no veía quién estaba a otro lado, pero que le estaban siguiendo, bueno, y él suponía que podría ser alguna criatura de este tipo, encontrar en un claro del bosque una acumulación de centenares de calabazas, haciendo así una acumulación enorme, ¿no? Como una especie de cono gigantesco en un claro del bosque, ¿no? Calabazas, sin más, ¿no? Calabazas. Calabazas, sí, que es que son de estas cosas que te dices, mira que me estoy creyendo lo del Yeti, mira que me parece muy bien que haga cabañitas, ¿no? Pero calabazas no, eso no me entra en mi cabeza. Son estas cosas que te desestructuran a veces, ¿no? El pensamiento, dices, pero si vamos tan bien, ¿por qué salen a las calabazas? Bueno, pues estos casos relacionados con el misterio a veces tienen estos momentos surrealistas, ¿no? Que dices, pero ¿por qué? Ahórratelo, ¿no? Y quedas más creíble, ¿no? Casi, ¿no? Pues sí, estas cosas, ¿no? Centenares de calabazas acumuladas. Digo, pero había una explotación de calabazas cerca. Y dice, no, dice que estaba en mitad de la nada. Un lado del bosque y dice, centenares de calabazas. Y dice que es cuando dije, me voy. Y dice, cogí al perro al amigo y dice, me voy. Digo, sí, te creo, te creo. Así que, bueno, pues estas son estas extrañezas dentro de la extrañeza que a veces tienen las investigaciones con este tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, recuerdo, dentro de este tipo recuerdo el caso de también unas señoras esto era en un pueblo de Huesca, año finales de los 90 por ahí, también un par bueno, 2 cuñadas eran, ¿no? Lo típico, que salen al fresco. Porque digo que a veces lo extraordinario sucede muy cerca de ti y de un modo, pues como nada que tiene que ver con las películas que vimos de Hollywood, ¿no? Sino que 2 señoras al fresco en un pueblo de Huesca a final de verano, parloteando, pues 2 cuñadas, y de repente ven que se les acerca, pues estaban a las afueras del pueblo, pues se les acerca una especie de perro, comentaban un perro gigantesco, ¿no? De un tamaño descomunal, negro, un poco extraño, ¿no? Por el comportamiento. Se le acerca a una de las señoras, o sea, se les acerca, las mujeres se quedan como paralizadas, decían que tenían esa sensación de parálisis, que tampoco podían salir corriendo, no podían, pero no querían. Esa sensación extraña, ¿no? De quedarse a ver qué pasa. Y que de repente el perro, enorme, se pone sobre 2 patas y echa sus manos sobre los hombros de una de ellas. Se le queda mirando fijamente durante unos largos segundos. Dice que el perro le sobrepasaba en altura con
de repente vuelve a las cuatro patas, se gira mirando otro rato y desaparece otra vez por la linde del pueblo hacia pues las afueras, un bosquecillo, no sé qué que había, ¿no? Y claro, pues se quedaron bastante alucinadas, ¿no? Hombre, Por el comportamiento de este perrazo enorme. Decía que era un perro, pero como enorme, ¿no? O sea, que nunca habían visto algo así de grande, ¿no? Y un comportamiento muy extraño. Y el comportamiento del perro, evidentemente, te hace, pues, quedarte, pues, como si vivieras en un capítulo de Expediente X. Más o menos diciendo, qué me está pasando, ¿no? o sea, Por eso digo que... perdón, a ver si lo he entendido bien. Sí, El perro vino, se el le subió tío, encima a una de ellas, sí, puso sus l- patas le por miró encima de... y Sí, desapareció. estuve un rato, se bajó y se dio media vuelta y por donde había aparecido desapareció Y y hasta luego. no hay ninguna, o sea, me refiero, no hay ninguna, no hay nada más que eso. No hay nada más, no hay nada más. Luego no le ha pasado más cosas, no hay nada más. Claro, pues las dos cuñadas se quedaron, ya tienen bastante para contar a toda su Joder, familia, tanto. no desde toda la vida con esto, ¿no? Entonces se quedaron bastante preocupadas, ¿no? Como diciendo, por qué? O sea, ¿qué era ese bicho, ¿no? Que era un perro, dicen ellas, pero ¿por qué? Porque estaba allí, porque vino a nosotras, porque hizo eso, ese comportamiento tan extraño, o sea, sin ningún sentido, ni para un animal, ni para nada, ¿no? Y como lo mismo se fue. Mm. Bueno, pues estas cosas que te encuentras, ¿no? De vez en cuando y que claro, a los testigos les deja muy desorientados, casi más que encontrarse un perro de 2,30 de altura, ¿no? Casi. Entonces, pues bueno, pues al final el fenómeno es muy extraño a veces si te encuentras con casos que realmente dices, ¿por qué? Como la acumulación de calabazas, el perro que... Hay otro caso que este se llama... La costumbre de poner nombres a los casos también es para que no diga, ay, el de los perros, estos de siempre, ¿te acuerdas, no? Pues ya le pones un nombre y si te acuerdas, pues te acuerdas, ¿no? Bueno, que es el de los perros psíquicos de Pusol. Esto es en Valencia, ¿no? Hombre, los nombres molan siempre de estos. Sí, de eso, sí, los perros psíquicos de Esto está Pusol, guay, ¿no? Sí, sí. parece. Sí, sí. Estaba guay eso, sí. Y este fue un caso parecido, ¿no? En el que también una señora que tenía que hacer un recorrido todo el día para ir a trabajar a una finca, tenía que hacer de lo que dejaba el autobús, un recorrido por una carreterilla de pueblo un poco montañosa. Vio un día a un par de perros, también de grandísimo tamaño, no sé qué, con comportamientos extraños, la miraban, la seguían, no sé qué, tal cual, que al principio pensó que eran a lo mejor unos lobos, pero no eran unos perros. Que fue visto lo mismo también por otro testigo que era de su familia también, o algo así, que se había quedado más abajo y también lo vio pasar y tenían también un comportamiento extraño, ¿no? De este tipo, ¿no? Bueno, pues estos casos que no encajan en nada, no encajan en los pterodáctilos, que fíjate tú que son extraños, ni en los Bigfoot, sino que, Mm. bueno, pues es otra cosa más, ¿no? Diferente. ¿Tienen algo en común estos perros? Quiero decir, ¿hay más avistamientos en otros países? ¿Tienen algún tipo de nombre? No, sí que hay casos en los que sí que, por ejemplo, ves cosas raras. Estoy Mm. investigando el caso ahora de un hombre cabra en la provincia de Castellón. Es un testigo que lo ha visto, bueno, varios testigos que han visto, pues, un hombre cabra, un hombre con una cabra para aspecto humanoide, bípedo, pues con aspecto de macho cabrío, y que, bueno, pues lo han visto en la misma zona al menos una, dos, tres, cuatro veces en distintas personas, ¿no? Entonces, es un caso muy singular que dices, ¿por qué? Pero sí que, por ejemplo, hay una tradición en una región, creo que es en Michigan, de Estados Unidos, del hombre cabra, en el que hay desde los años 40 o 50 cantidad de avistamientos de este tipo relacionados con esa figura, ¿no? Con ese fenómeno, Mm. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí, pero lo de los perros no, o sea, pues hay casos sueltos por ahí con perros por todo el mundo, pero que no hay un arquetipo, no una línea común, ¿no? Que diga, pues esto es como este caso de no sé qué. No, este es el perro que llega, te pone las patas y se va. Y dices, hala, más jodido de la vida, bonita. Ya con esto, ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo lo pienso?